Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis las leyendas de los anillos más poderosos de la antigüedad? ¿Sabíais que Tolkien, autor del Señor de los Anillos, pudo haberse inspirado en algunos de ellos para forjar el famoso anillo único? Si juntamos el concepto leyenda con la palabra anillo, seguro que a muchos se nos viene a la cabeza la Tierra Media y el legendario Anillo Único, forjado en secreto por el Señor Oscuro Sauron para controlar a los demás anillos de poder, según el legendarium inventado por el escritor británico J.R.R. Tolkien. El anillo que primero portó Sméagol, después Bilbo Bolsón y más tarde el sobrino de este, Frodo, con la inestimable ayuda de Sam Gamgee, tenía además el poder de hacer invisible a quien se lo colocaba en el dedo. Pero, ¿fue ese anillo una idea original de Tolkien? Se cree que el escritor pudo inspirarse en otros anillos de la mitología, como el de Giges. En el vídeo de hoy os contaremos su historia y las de otros 3 anillos legendarios con poderes. El anillo de Giges. Aunque en la mitología griega aparecen diversos objetos con poderes mágicos, los anillos no se encuentran entre ellos, a excepción de uno del que tenemos noticia a través del filósofo Platón, quien en el libro segundo de su obra La República cuenta en boca de Glaucón, su hermano mayor, la leyenda del anillo de Giges, rey de Lidia, un monarca que existió realmente, como ya os contamos en este vídeo sobre el rey Midas. Según escribe Platón, Giges era un humilde pastor que trabajaba al servicio del rey de Lidia. Un día se encontraba en el campo vigilando a sus animales mientras pacían, cuando de repente se produjo una gran tormenta y un terremoto abrió la tierra ante él. Giges, intrigado, descendió a través de la grieta y halló muchas maravillas que Platón no se molesta en describir, pero la que más llamó su atención fue un caballo de bronce. A través de unas pequeñas aberturas que tenía, echó un vistazo y descubrió que estaba hueco. En el interior del caballo había un cadáver más alto que el de un ser humano, que lo único que llevaba encima era una sortija de oro en una mano. Giges se la quitó y regresó con ella a la superficie. Todos los meses los pastores se reunían para informar al rey sobre el ganado. Giges acudió al encuentro portando en un dedo el anillo que había encontrado, y cuando estaba sentado entre los demás pastores por casualidad, jugueteando con el anillo, lo giró de modo que el engaste quedara en dirección a la palma de su mano. Al instante se volvió invisible y oyó que los demás pastores hablaban de él como si no estuviera presente. Cuando lo giró de nuevo, se hizo visible. Tras probar una vez más que el anillo era capaz de hacerlo invisible y asegurarse de su poder, se unió al grupo de pastores que debían marchar al palacio del rey para informarle del estado del ganado, y una vez allí, empleó el poder del anillo para seducir a la reina y atacar y matar al monarca. De ese modo, Giges se convirtió en el nuevo rey de Lidia. ¿Cuánto hay de histórico en esta leyenda? Diversas fuentes antiguas, incluyendo al historiador griego Heródoto, coinciden en señalar que Giges, antes de convertirse en rey, era un súbdito del anterior monarca, Candaules, a quien mató y arrebató el trono y que o sedujo a su esposa antes de asesinarlo, o se casó con ella después, o incluso que hizo ambas cosas. Según el relato de Heródoto, incluido en el primer libro de su obra Historias, Giges era un guardia personal del rey Candaules de Lidia. Este lo invitó a esconderse en su dormitorio para que pudiera ver a su esposa, la reina Nisia, sin vestimenta alguna,
y así demostrarle lo hermosa que era. Pero Nisia descubrió a Giges espiándola y le hizo escoger. O aceptaba ser ejecutado o mataba a su esposo Candaules para castigarlo por propiciar que un sirviente la viera sin ropa. Giges optó por asesinar al monarca y se quedó con su reino. Más allá del grado de realidad de las crónicas sobre cómo accedió Giges al trono, en ninguna se menciona ningún anillo con anterioridad a la obra de Platón. El filósofo ateniense empleó aquella fábula sobre el poder de la invisibilidad que otorga el anillo mágico para reflexionar acerca de si el ser humano es bueno por naturaleza o si en cambio cometeríamos una injusticia en cuanto nos surgiera la oportunidad de obtener un beneficio. Platón, igual que su maestro Sócrates, creía que es peor cometer una injusticia que padecerla, ya que la justicia es lo mejor para el alma. Diversos autores posteriores, como Cicerón o Rousseau, mencionaron en sus obras la leyenda del anillo de Giges. Pero, ¿y Tolkien? ¿Es el anillo único una copia del anillo de Giges? Es cierto que ambos otorgan invisibilidad, pero el de Tolkien, además, provoca en quien lo porta un deseo de emplearlo y corrompe su alma. Ese poder activo del anillo no está presente en la fábula de Giges. Platón no descarga en el objeto ninguna responsabilidad sobre los actos que se cometen gracias a su poder. En su versión, el ser humano es el único responsable de cómo utiliza el poder del anillo. Por si os lo estáis preguntando, no se conoce ninguna carta ni escrito de Tolkien en los que se mencione la leyenda de Giges, por lo que la posible influencia que haya podido tener en su obra queda al juicio de cada uno de nosotros. El anillo de Salomón. En las tradiciones místicas medievales, especialmente de Oriente Medio, se recoge la leyenda de un anillo con sello que el rey israelita Salomón empleaba para dar órdenes a todo tipo de espíritus, tanto buenos como malos. El poder mágico del anillo hacía que, cuando él sellaba una orden, ésta debía ser obedecida sin rechistar. De ese modo, Salomón era capaz de comandar a los genios y a los demonios, un poder aterrador. Aunque Salomón aparece en el Antiguo Testamento y en la Torá como el heredero de un gran imperio conquistado por su padre, el rey David, hasta el momento las evidencias históricas solo han demostrado que existió un gobernante llamado Salomón allá por la segunda mitad del siglo X a.C. Pero por entonces Jerusalén era apenas una aldea, ni rastro de las riquezas y grandes construcciones que se le atribuyen a Salomón en los textos religiosos. Más allá del debate acerca de Salomón como figura histórica, las leyendas sobre su anillo o sello mágico se remontan al siglo I de nuestra era, al historiador judeo-romano Flavio Josefo, quien narra cómo el emperador Vespasiano, sus hijos, sus capitanes y una multitud de soldados fueron testigos del poder del sello de Salomón en un exorcismo realizado por un hombre llamado Eleazar para liberar a varias personas endemoniadas. Flavio Josefo describe el modo en que los curó con estas palabras. Puso un anillo que tenía bajo su sello uno de los linajes mencionados por Salomón en las fosas nasales del endemoniado, después de lo cual sacó al demonio por su nariz, y cuando Eleazar quiso persuadir y demostrar a los espectadores que tenía tal poder, dispuso una taza o palangana llena de agua y ordenó al demonio, al salir del hombre, que la volcara, y así hacer saber a los espectadores que había salido. Y cuando esto se hizo, la habilidad y sabiduría de Salomón se mostró muy manifiesta. Con posterioridad comenzaron a aparecer referencias al sello de Salomón
en diversas fuentes árabes islámicas, así como en manuales mágicos judeocristianos. Aunque el origen de la leyenda es difuso, fueron los escritores medievales de Oriente Medio quienes le dieron forma, describiendo el sello como un anillo de latón y hierro grabado por Dios, quien se lo entregó a Salomón. En unas versiones el sello tiene grabado el nombre de Dios y en otras tiene un pentagrama, pero el diseño más frecuente es el hexagrama, un símbolo muy frecuente en la literatura esotérica judía medieval y conocido actualmente como la estrella de David. Draupnir. En la mitología nórdica, Draupnir es un anillo de oro que posee el dios Odín y que tiene el poder de multiplicarse. Cada 9 noches, 8 nuevos anillos gotean de Draupnir, cada uno del mismo tamaño y peso que el original. En nórdico antiguo, Draupnir podría traducirse como el gotero. Y es que los nuevos anillos caen del original como gotas, como símbolo de fecundidad creativa. Al igual que las ideas brotan de una mente y se desprenden de esta, los anillos surgen de Draupnir y dejan de estar unidos al dedo de su dueño, Odín, sin ser por ello menos valiosos. Draupnir fue forjado por los hermanos enanos Brokkr y Eitri, también conocido como Sindri, como parte de un conjunto de 3 obsequios que hicieron a los dioses Thor, Frey y Odín. Para Thor forjaron el famoso martillo Mjolnir y a Frey le entregaron un jabalí dorado llamado Gulimbursti, que era capaz de correr por el mar y por el aire más rápido que cualquier caballo. Además, las cerdas de su pelaje eran tan brillantes que aunque viajara de noche, a su alrededor siempre había claridad. Brokkr y Eitri crearon esos regalos a raíz de un desafío de Loki, quien apostó con ellos a que no lograban forjar unos regalos mejores que los 3 que habían creado los hijos de Ivaldi, otros maestros enanos, autores de la peluca de la diosa Sif, la lanza de Odín, llamada Gungnir, y el barco de Frey, el Skidbladnir, tan grande que podía transportar a toda la población de Asgard, que siempre tenía el viento a favor y que podía plegarse como una servilleta para ser guardado en una pequeña bolsa. Mjolnir, el martillo de Thor, capaz de destruir montañas de un solo golpe y de regresar siempre hasta el dios del trueno por muy lejos que éste lo arrojara, hizo que Brokkr y Eitri ganaran la apuesta. Loki, que se había apostado su propia cabeza, logró salvarse argumentando astutamente que para quitarle la cabeza tendrían que lesionarle el cuello y esa parte de su anatomía no estaba incluida en la apuesta. Como venganza, Brokkr castigó a Loki sellándole los labios con un alambre. Andvaranoid o anillo del Nibelungo. Otro anillo mágico que aparece en la mitología nórdica es Andvaranoid, el anillo del Nibelungo. Y algunos eruditos consideran que este también pudo influir en Tolkien a la hora de forjar su anillo único. Ahora veréis por qué. Sin embargo, ya os adelantamos que el propio Tolkien desmintió de manera categórica que se hubiera inspirado en él. De hecho, aseguró que el único parecido entre su anillo y el Andvaranoid era que ambos eran redondos. En la mitología nórdica aparece un enano llamado Andvari que vivía bajo una cascada y era capaz de transformarse en pez. Andvari poseía un anillo mágico, Andvaranoid, que era capaz de producir oro. Gracias a él, Andvari se hizo inmensamente rico. Sin embargo, Loki aprovechó una ocasión en que se transformó en pez para pescarlo con una red que le había prestado Ran, la diosa que representa el lado oscuro del mar y pesca a quienes se ahogan en él con su red para llevárselos a su morada, situada en el fondo del océano. Loki obligó a Andvari
a entregarle todas sus riquezas y su anillo a cambio de su libertad. Y el enano, furioso, lanzó una maldición sobre Anbaranoid, de modo que éste acarrearía desgracias a quien lo poseyera, conduciéndolo a su perdición. Loki le entregó el oro y el anillo a Freydmar, el avaricioso rey de los enanos, a modo de compensación por haber matado accidentalmente a uno de sus hijos, Oder. Los otros dos hijos del rey, Fafner y Regin, asesinaron a su padre para arrebatarle el anillo y sus riquezas. Como Fafner quería quedarse el anillo y el oro para él solo, se marchó con las riquezas a un lugar remoto y allí se convirtió en un dragón, símbolo de la avaricia. Como venganza, su hermano Regin envió a su hijo adoptivo, Sigurd o Sigfrido, a que matara al dragón. Sigfrido logró acabar con Fafner y recuperar el tesoro y el anillo. Además, se bañó en su sangre y su piel se volvió tan dura como un cuerno, lo que lo hizo invulnerable. Pero, al enterarse de que Regin planeaba matarlo una vez recuperara el oro, Sigfrido también acabó con la vida de su padre adoptivo. Muchos años más tarde, cuando Sigfrido y el resto de los protagonistas de la historia habían perecido, el enano Andvari logró localizar su oro, pero jamás volvió a encontrar su anillo. Existen muchas versiones diferentes de esta leyenda, recogida, por ejemplo, en la saga Volsunga, un texto islandés de finales del siglo XIII, o en el Cantar de los Nibelungos, de origen germánico y también del siglo XIII aproximadamente. Asimismo, aquel anillo es uno de los temas centrales que trató Richard Wagner en su ciclo operístico conocido como El Anillo del Nibelungo. Dragones, enanos, un anillo que otorga un gran poder pero acarrea la perdición de quien lo posee y por el cual la gente es capaz de asesinar. Tolkien, repetimos, dijo que solo se parecía a su anillo único en que ambos eran redondos. Hoy tengo unas cuantas preguntas para vosotros. ¿Qué opináis de estos anillos mágicos? ¿Creéis que Tolkien se inspiró en alguno de ellos? ¿Cómo pensáis que actuaríais vosotros si tuvierais un anillo que pudiera haceros invisibles? ¿Para qué lo usaríais? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.